Mi nombre es Óscar Escobar y hoy vamos a hablar un poco sobre las prácticas culturales y el manejo agronómico. Realmente práctica cultural se denomina a toda actividad, es una amplia gama de actividades en donde se aplican técnicas en las que se interviene el cultivo para que sea más productivo, logrando el logro. La aplicación de diversas técnicas y pues vamos a ver aquí algunas de ellas. Son muchas, pero yo consideré aquí traerles las más importantes. El manejo de integrado de plagas y el manejo integrado de enfermedades, que lo vamos a ver mucho más a fondo en las siguientes unidades, eh, habla sobre el tema de eh, cómo debo yo controlar las plagas y cómo debo yo controlar las enfermedades dentro de estas prácticas. Por ejemplo, y ligado con el tema de las podas, que lo puse aquí en verde, las podas, por ejemplo, contribuyen mucho a la disminución de las enfermedades y las plagas en el cultivo. En el caso, por ejemplo, del cacao, el cacao se produce en el tallo principal, a diferencia del cítrico o los mangos que producen en las ramas. El cacao produce en su tallo principal y secundario, los secundarios, la mesa que se forma, que se llama en el cultivo de cacao. Como su producción es en esa zona central, yo debo garantizar unas podas que permitan la entrada de luz a esa zona de producción, porque ahí es donde muy posiblemente voy a tener yo problemas de plagas y enfermedades en el cultivo. Si lo tengo muy sombreado, recordemos como lo veíamos en la unidad 1, que lo que yo necesito para el desarrollo, por ejemplo, de una monilia, que es la enfermedad que le da la mazorca del cacao, como factores ambientales son la humedad y la oscuridad. La humedad me la aporta una temporada de lluvias y la oscuridad me la aporta el cultivo si no está podado. Por eso es que es tan importante el tema de las podas, podas de formación, podas sanitarias, podas de producción y podas de renuevo, que son las más drásticas. Las podas de formación es simplemente dejar la estructura que yo quiero que tenga dentro de la rama principal y las secundarias. Y las podas de producción son justamente, por ejemplo, las que les comentaba que van muy ligadas con las sanitarias en cuanto a hacer que la planta sea productiva y que tenga entrada de aire y de luz dentro de su dosel del cultivo. Mucha gente pregunta, y eso sucede mucho en el sector agro, en el sector rural, en qué momento se deben hacer las podas. Esta es una discusión bastante interesante, porque cuando uno menciona las podas, la mayoría de agricultores lo menciona en el cuarto menguante. Pero además de ser una práctica cultural, como su nombre lo indica, válida, debemos mirar las fases de la luna con un ojo más científico y académico. No por esto negando que efectivamente se deben hacer en menguante, pero preguntémonos el por qué hacerlas en menguante. Las fases de la luna, el comportamiento lunar sobre el planeta, en algunos puntos, en algunas fases justamente, representa una mayor gravedad. Es decir, hay más fuerza de gravedad y eso se puede evidenciar porque en la zona costera, en todas las zonas costeras, se conoce como el fenómeno de la marea alta, que es en el que el mar se adentra un poco más hacia la orilla debido justamente a la gravedad que ejerce la luna sobre los fluidos. Sobre todo, pero pues en los fluidos se puede evidenciar. En esa medida, no solo en las plantas, sino también en los humanos, todos los fluidos tienden a estar más arriba. Es cuando la gente le dice, no, usted tiene la sangre en la cabeza y yo no sé, y la gente está un poco más exacerbada en sus comportamientos. Lo mismo sucede con las plantas. Todos los fluidos se presentan en la parte superior, en el dosel de arriba, en las ramas terciarias. Por lo tanto, hacer una poda en una luna llena, pues realmente es un desgaste nutricional y de agua, porque todos los fluidos están en la zona superior. Mientras que si yo lo hago cercano a la fase menguante o a la fase de la luna nueva, la luna oscura, ahí es mucho mejor hacer las podas. No me refiero de noche, cuando esté la luna nueva, sino en ese tiempo, porque todos los fluidos van a estar en la zona baja y en la zona radicular.
Entonces es importante tener en cuenta este tema porque, por ejemplo, las fases de la luna con el tema de los colinos, ahí sí es preferible cortar un colino, trasplantar un colino en fase creciente, porque todos los fluidos están arriba y nos vamos a llevar un colino nutrido. Entonces mucha gente dice, no, pero es que profesor, a mí se me vuelve un barejón, muchas hojas, por supuesto, por supuesto que se va a presentar ese comportamiento, porque nos estamos llevando un colino mucho más nutrido, por lo tanto va a sacar muchas más hojas, y la gente dice, no, es que eso se me van hojas para nada. El tema más importante para la producción de plátano es el desarrollo de los colinos, porque después de que yo cosecho un ramo, todo ese contenido nutricional del colino que me queda de pie va a pasar posteriormente al hijo, porque están conectados a nivel vascular. Y entonces la producción de mi siguiente colino va a ser mucho más rápida y mucho mejor. Y así sucesivamente yo debo ir dejando las reservas nutricionales de los colinos, y por eso es que es tan importante cortar el colino lo más alto posible después de que uno coseche el racimo. Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema. Hablemos del aporque. El aporque se hace en media luna cuando estamos en una zona pendiente, es decir, en la parte superior una forma de media luna, pues para garantizar que como estamos en pendiente, con la lluvia no se nos pierda el nutriente, los nutrientes o los abonos que apliquemos. Y por otra parte en corona, cuando estamos hablando de una zona sin pendiente, plana, en la que podamos aplicar el producto en toda la zona radicular de la planta, garantizando que toda la planta en todo su sistema radicular lo esté absorbiendo. El tutorado es supremamente importante porque el tutorado en algunas especies es casi que mandatorio, debido a que, por ejemplo, el cultivo de granadilla requiere un sistema tutorado, ya sea en emparrillado, que es la malla completa, o en espaldera, que es cuando uno genera surcos altos de estas plantas que se van enredando. Este mismo sistema de espaldera lo usa la arveja, el frijol, la habichuela, que generan este tipo de comportamiento en donde uno pues realmente a partir de un hilo o un tutor pues va guiando el cultivo para que la planta siga creciendo y pueda absorber la mayor cantidad de luz posible para desarrollar sus procesos de fotosíntesis. El emparrillado ya es el de la granadilla, en donde se coloca, o el de la uva, por ejemplo, el de la vid, en donde uno cuelga la uva y cae el sistema fotosintético de la planta, las hojas como tal. Lo que hace la fotosíntesis está en la parte de arriba como un techo y van colgando las uvas o las granadillas debido a su peso y es de una muy fácil cosecha. Esos son los sistemas de tutorado. Y también tenemos por supuesto el tema del manejo integrado del riego y la fertilización como práctica cultural. Ya hemos visto en todo el tema de la nutrición que tenemos que tener una fertilización continua dentro de nuestro cultivo. Lastimosamente muchas comunidades rurales, muchos agricultores se enorgullecen y con justa razón de que ellos no le echan nada al suelo y vea esa producción tan bonita. Pero nosotros ya pensando como empresarios, tenemos que pensar que si yo no le meto nada a un sistema, pues no voy a sacar nada o voy a sacar lo mínimo. Esa concepción de que nuestros suelos son ricos y fértiles es cierta, pero también debemos apoyar un poco más con abonos, ya sea orgánicos o químicos, para mejorar las producciones, porque definitivamente si yo tengo un cultivo bien alimentado, pues voy a tener una producción correspondiente a ese tipo de nutrición. Estas son más principalmente las prácticas culturales y manejo agronómico. Sin embargo, les recomiendo mirar otras prácticas culturales, como por ejemplo las que les adjunté del cultivo del plátano, que tiene muchísimas hojas más, donde se hace cirugía, donde se hace descogolle, bueno, son muchas más, y cada sistema productivo y cada cultivo tiene sus propias prácticas culturales. Entonces los invito a que lean muchísimo, hay mucha literatura sobre estas prácticas culturales, y casi que todo manejo integrado de cultivo las involucra. Muchísimas gracias.